Bien, vamos a revisar. No hubo tarea de M2, pero sí hubo un control y vamos a revisar el control, ya que nadie lo pudo resolver correctamente. Ahora lo vamos a resolver los ejercicios que están acá. Bien, entonces, eh, ¿cómo se resolvía este control? Dice, la suma de tres números pares consecutivos es siempre divisible por. Entonces acá uno podría ir probando con números pares consecutivos y sumarlos. El problema de eso es que si los escojo mal, podría llegar a una respuesta incorrecta. La forma correcta de hacerlo es recordar cómo se escriben los números pares, cómo hemos dicho que se escriben los números pares en las clases anteriores. Aquí viene una cosa importante. M2 no es ajeno a M1, ¿bien? Esto es de mucha importancia. Yo aquí puedo explicar cosas, pero no las puedo explicar desde cero. Necesitamos M1. Entonces, cuando ustedes estudien M2, no pueden simplemente saltarse M1, ¿bien? Y solamente decir, solamente necesito M2. Si hay algo de M1 que esté fallando, en M2 se va a notar muchísimo, porque M2 es matemática ya un poquito más avanzada. Aquí estamos nivelando, si es cierto. Esto sigue siendo M1, también es cierto, pero lo importante es que igual vean los videos de M1. O sea, si van a estudiar M2, no es que se salten M1, ¿bien? Es parte de, no es insaltable el M1 para estudiar M2. Muy bien ahí, Jacob. Sí, justamente esto es lo que estoy diciendo. Los números pares se pueden escribir algebraicamente como 2 por n. Bien, entonces si yo quiero números pares consecutivos, puedo escribir el siguiente como 2n más 2 y el siguiente como 2n más 4. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí la recta numérica, tengo por ejemplo el 2, el 4, el 6, estos son números pares y son consecutivos porque no hay ningún número par entre medio de ellos. O sea, si hay impares, está el 3 y el 5. Claro está. Bien, aquí vamos a colocar el 3 y el 5, pero no lo estoy contando a ellos, solamente estoy contando los números pares. Y no hay ningún otro número par entre medio de ellos. Entonces, consecutivo significa que voy de par en par. 2, 4, 6. Bien, entonces fíjense que yo voy sumando 2 cuando hago eso, más 2 y después sumo otros 2. Por lo tanto, al final sumé 4. Es por eso que este que está acá, que es el que está en medio, solamente sumo 2 y al siguiente le sumo 4. Bien, porque estoy sumando otros 2 extra a este 2 que ya estaba acá. Y es por eso que queda como 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden, este n era cualquier número entero, o sea, cualquier número perteneciente al conjunto de los enteros. O sea, puede ser negativo, positivo o el cero. Entonces, yo voy a sumar todo esto, los tres números consecutivos, porque dice la suma. Entonces hay que sumarlos. Yo todavía no les enseño a sumar algebraicamente, pero una buena forma, cuando tengan letras, es entender esto como sumar cosas. Por ejemplo, 3 lápices más 5 lápices son 8 lápices. No es que sea 8 lápices al cuadrado, eso no existe, ¿no? Normalmente empiezan a hacer cosas raras con las n, pensando que también hay que hacer algo. Y no, eso es solamente el apellido de las cosas, es el nombre de las cosas que estoy sumando. ¿Qué cosa estoy sumando aquí? Las n. O sea, aquí tengo 2n. Aquí tengo otras 2n y aquí tengo otras 2n. ¿Cuántas n's hay en total? Hay 6n en total. Bien, cada uno tenía 2n y las sumé, entonces me quedan 6n's en total. Como sería sumar 3 lápices más 5 lápices, me daría 8 lápices. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo sumo 3 lápices más, no sé, 2 estuches, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Cuántos son 3 lápices más 2 estuches? No se pueden sumar simplemente. No hay un significado, no hay un contexto para eso. Lo mismo pasa con las letras. Si yo sumo 2n más 4k, no tiene sentido. ¿Qué estoy sumando? No, no las puedo sumar. Peras con peras, manzanas con manzanas, como dicen. Entonces puedo sumar las cosas que tienen el mismo nombre. En este caso, las n. Bien, el número que está enfrente de las n me dice cuántas n's hay y cuántas estoy sumando. Entonces estoy sumando 2 más 2 más 2, me dan 6. ¿6 qué? 6n. Y luego sumo los números normales, que son los que están con azul. 2 más 4 me da 6. Ahí están los números que estaba sumando. 2 más 4, 6. Entonces me queda 6n más 6. Y me está preguntando que es siempre divisible por. Y aquí de nuevo viene lo que hemos visto en las clases pasadas. ¿Qué es lo que hemos visto en las clases pasadas? Algo que vamos a repetir mucho hoy día, pero es la distributividad. Recuerden que en la clase pasada de M2 yo les dije que 6 es un número que siempre está multiplicado. Bueno, cualquier número siempre está multiplicado por uno. ¿Para qué hace esto, profe? Si siempre está multiplicado por uno no cambia nada. Multiplicar por uno queda igual. Bien, sí, justamente para allá voy, Jacob. Muy bien, perfecto. Lo que hacemos acá es factorizar.
y factorizamos por el factor que se repite en todos los términos. Esto lo vimos ayer en M1 en todo caso. Vimos que si se repite un factor en cada término, yo lo que puedo hacer es sacar ese factor que se repite fuera de un paréntesis. ¿Bien? El 6 es el que se repite. No se repite el n, no se repite el uno. Se repite el 6 en cada término, en cada cosa que se está sumando. ¿Bien? Recuerden que los términos son los que se están sumando, o sea, estos paréntesis que están acá. ¿Bien? Eh, ok, se repite el 6, entonces el 6 lo saco afuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis dejo las cosas que no se repetían. ¿Qué cosas no se repetían? El n y el uno, con la suma que estaba entre medio. Entonces vamos a colocar ahí n más uno. Entonces queda escrito de esta forma. Aquí me están preguntando que siempre sea divisible, no a veces. Y ese es el problema de ocupar números, porque a veces si yo, no sé, tomase el 2, 4 y 6 y los sumara, me daría 12. Y yo podría pensar, ah, mira, esto se puede dividir por 2, se puede dividir por 3, se puede dividir por 6 y se puede dividir por 12. Pero resulta que no siempre se van a poder dividir por esto. Existen otros números pares, por ejemplo, el -2, el 0 y el 2. Estos también yo los podría eventualmente sumar. Bien, esto me va a dar 0 en verdad. Creo que esa fue una mala elección para dar mi ejemplo, pero yo podría colocar el 0, el 2 y el 4. Ahora sí, 2 más 0 más 4, eso me da 6. Bueno, aquí pasa algo. Aquí ya no, por ejemplo, el 12 ya no cuenta. Ya no puedo dividir por 12. Bien. ¿Qué es lo que, entonces, cómo tenemos que resolver este ejercicio? ¿Cómo tenemos que enfrentarlo? Recuerden que si un número tiene factores, significa que también tiene divisores. Este número de acá tiene dos factores. ¿Cuáles son sus factores? Lo que vimos en la clase de ayer es que los factores son los números que se están multiplicando. ¿Y quiénes se están multiplicando aquí? El 6 con el paréntesis. O sea, tiene dos factores, el 6 y el paréntesis. Significa también que tiene dos divisores, el 6 y el paréntesis. El problema del paréntesis es que no sabemos qué es lo que vale esa n. Esa n es cualquier número entero. Entonces esto podría ser eventualmente cualquier número. Pero como yo no sé cuál número es, yo no puedo decir que eso siempre se va a cumplir. Depende. ¿De qué depende? De cuánto valga n. Pero como yo no sé cuánto vale, no puedo decir que eso es siempre. Entonces, ¿cuál sí está siempre? ¿Cuál no depende de una letra? El 6. El 6 no depende de ninguna letra. Por lo tanto, podemos decir que esto es divisible por 6. Y si es divisible por 6, como hemos visto en las reglas de la divisibilidad, ayer vimos las reglas de la divisibilidad. Bueno, no solamente ayer, sino que también antes de ayer vimos las reglas de la divisibilidad. Le hemos ido aplicando. Bien, las reglas de la divisibilidad me decían que si yo divido por 6, también puedo dividir por 2 y puedo dividir por 3. ¿Bien? Si puedo dividir por 6, significa que entonces puedo dividir por 2 y por 3. De hecho, la regla de la divisibilidad me dice que para que un número se pueda dividir por 6, tiene que poder dividirse por 2 y tiene que poder dividirse por 3. Tiene que cumplir las otras dos reglas. Por lo tanto, podemos dividir por estos tres números que están acá. Entonces, la suma de tres números consecutivos es siempre divisible por, y me sale acá, justamente 2, 3 y 6 están los números por los cuales siempre es divisible. También podríamos decir por uno, por ejemplo, pero el uno no, o sea, en verdad, como está escrita la pregunta, no es necesario que esté el uno acá, porque no me dice cuáles son todos los números que siempre pueden dividir a esto. ¿Ya? Solamente me está diciendo de las alternativas. Esos números que coloqué en la alternativa siempre van a poder dividir a la suma de tres números pares. La respuesta es que sí, el 2, el 3 y el 6 siempre pueden dividir a la suma de cualquier trío de pares consecutivos. Ahí está la respuesta de esto. Sé que esto es un poco más complejo de lo que estamos viendo. Eh, Muy bien, Jacob. Sé que esto es un poquito más complejo de las cosas que hemos estado viendo en M1, pero también estamos aplicando en M1. Fíjense que hablé sobre las reglas de la divisibilidad, que estaban en M1, hablé sobre el factor que se repite, que es lo que vimos ayer en M1, y hablé sobre términos, que también es lo que vimos ayer en M1. También estoy hablando de factores divisores, que también es lo que vimos ayer en M1. Entonces, es aplicar directamente lo que estamos viendo en M1, pero yendo un poquito más allá, siendo un poquito más difícil. Bien, esto sigue siendo M1, bien, pero es algo que sí o sí alguien de M2 tiene que saber, sí o sí. Entonces tenemos el primer ejercicio.
Bien. Ok, veamos el ejercicio 2. Juguémonos con el procedimiento de esto. Veamos. Sofía, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bien, intentemos resolver este ejercicio. Es muy parecido al anterior, solamente que si te das cuenta, en el anterior estábamos sumando números pares y ahora vamos a estar sumando ¿qué tipo de número? Impares. Impares. Bien, entonces aquí viene la primera problemática. ¿Cómo se escriben los números pares? Yo en el ejercicio anterior dije que los pares se escriben como 2 por n. ¿Cómo se escribirán los impares, Sofía? 2 por n menos, o es el paréntesis Es menos menos 1. algo. Es menos 1. Menos uno. Bien, ¿sabes por qué es menos uno? Porque si yo tengo aquí la recta numérica, por ejemplo, aquí tengo el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Escoge un número par de estos que coloqué acá. El 2 El 2. Si yo quiero ir a un impar, yo me podría devolver uno. Y devolverme uno matemáticamente, ¿cómo se hace? restando, ¿o no? Restando Sí. uno, justamente. Entonces, por eso, si yo tomo un número par cualquiera, si quiero ir a un impar, resto uno. Si hubieses escogido el 4 para ir a un impar, puedo restar uno y voy hacia el 3. Y si hubieses escogido el 6 para ir a un número impar, puedo restar uno y llego al 5. Entonces fíjate que si yo a un número par le resto uno, me voy a un impar. Esa es la idea de por qué se escribe como 2n-1. ¿Se entiende la idea, Sofía? Sí. También podría haber sido 2n+1. Ambos son correctos. Y ahora tienen que ser impares consecutivos. ¿Qué significa que sean consecutivos? ¿Me podrías dar un ejemplo de impares consecutivos? El, el uno, el 3, el 5. Ok, 1, 3, 5. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo pasas del 1 al 3 y del 3 al 5? Sumándole uno. No, no. 1 más 1 en realidad No, 3. ¿Cuánto? Perdón, Sofía. sumándole 2. Sumándole 2. 2, sí. Bien, perfecto. Entonces, si le sumas 2, te va a dar. Entonces, piensa que el primer número es el que tú dijiste, 2n-1. El siguiente número tienes que sumarle 2. Si le sumamos 2 a esto, ¿cuánto crees que va a dar? 2n. Ay, no sé, profe. Coloquemos el número 2n-1 porque estamos colocando este y le vamos a sumar 2, ¿cierto? Ahí le estamos sumando 2. ¿Tienes dudas con la operación? No la hemos resuelto todavía. Le escribí nomás. Este es el número inicial y le sumé 2. ¿Dudas con eso? Un poco. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? Es por ejemplo. Porque es porque cuando si le sumo 2, el uno le estaría restando uno, entonces sería como, quedaría igual, no sé. Quedaría. A ver, el uno le está restando al 2. ¿Y cuánto da eso? Uno. 1. Entonces te queda 2n, pero te queda uno positivo o negativo. Positivo. Entonces te queda 2n+1. Está bien, eso es la respuesta. Ahí están. Pero nos falta el siguiente. ¿Cómo sería el siguiente? 2n más 4. ¿Por qué más 4? No, sería. Ah, ¿Cuánto tienes que 2n sumar? más. Tengo que sumarle 2. Bien.
sería 2n más 2. ¿O no? Porque te estaba olvidando de un número. Tú, por ejemplo, aquí al 3 le sumas 2 y pasas al 5. O sea, tienes que tomar este número y sumarle 2. Entonces sería 2n más 3. 2n más 3. Sí, perfecto. Lo que pasa es que no le sumas al 2n. No, el 2n no es el número al que le estás sumando. Le estás sumando al número anterior. O sea, le estás sumando a todo esto. Este, por ejemplo, podría ser nuestro 1. Este sería nuestro 3 y este sería nuestro 5 en el ejemplo. Entonces, la gracia es que a todo eso tú le sumas 2. Y por eso llegas a 2n más 3. Porque 1 más 2 es 3. Bien, le sumas al número anterior. Con todo lo que tenga el número anterior. Bien, esa es la diferencia. O sea, no le estoy sumando al 2n. No es que el 2n sea mi partida en cada caso. ¿Dudas con esto, Sofía? No, ya entendí. Bien, mira, ahora tenemos que sumar los tres números porque me piden que sume los tres números. Entonces tengo que sumar 2n-1 más 2n+1, 2n+3. Nosotros hicimos un ejercicio hace tiempo que tenía que ver la, con la bodega, que yo colocaba cosas en la bodega y sacaba cosas de la bodega. Entonces yo iba sumando cosas e iba restando cosas. Pero aquí yo no puedo sumar todo lo que yo quiera. Tengo que sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Yo estaba diciendo al comienzo el ejemplo de que las n se suman con las n. Entonces aquí, ¿cuántas n's tengo en total? Si las sumo, 6. 6. Bien, 6n. Entonces uno coloca 6n. A la n no se le hace nada, porque estoy sumando cosas. ¿Qué cosas estoy sumando? Las n. Entonces, como sumar sillas. Me van a quedar sillas igual al final. 2 sillas más 3 sillas, 5 sillas. Pero estos números que están acá al lado, tengo que sumarlos. ¿Cuánto me da esos números que están aquí al lado? 4. No, no, no. 1 más 3 menos 1. Sería 4 porque 3 más 1 da 4 y menos 1. Ah, sería 3. 3, bien, ahí está, justamente, perfecto. Sí. También lo pudiste haber pensado, no te preocupes, en todo caso, cuando uno le pregunta a un estudiante, los nervios siempre hacen que se equivoquen más de la cuenta. Probablemente en esa suma no te iba a equivocar casi, casi nunca, pero claro, ahora que te estoy preguntando, suele pasar, ¿bien? Uno igual entiende eso. Lo que habíamos dicho en una de las clases pasadas, para que también recuerden, que si tienen signo negativo con signo positivo, estos se eliminan, van a dar cero, porque son inversos aditivos. Esa es una forma de no hacer esa operación. Sabemos que eso es cero, solamente va a sobrevivir el 3, por eso me queda 6n más 3. Es otra forma de verlo para ahorrarse cálculos. Bien, entonces me da 6n más 3. 6n más 3. Yo en el ejercicio pasado, Sofía, esto lo voy a ahondar más durante el año, pero todos los números están multiplicados por uno. Yo no cambio nada al colocar el uno acá, porque multiplicar por uno deja igual. 3 por uno 3, 4 por uno 4, 5 por uno 5, 6 por uno 6. Queda igual. Multiplicar por uno no cambia nada. Cuando digo que quede igual es porque de verdad es lo mismo. No es que es parecido, es lo mismo. No es ese significado coloquial que uno dice, ah, pero sí es lo mismo, cuando dice algo que es parecido. No, esto es realmente lo mismo, es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia con haberlo escrito de otra forma. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque quiero factorizar. Recordemos que los factores son los números que se están multiplicando, no los que se están sumando, no los que se están restando, los que se están multiplicando. Y en la clase de ayer factorizamos algunos números. Sofía, el 6, yo lo puedo escribir como la multiplicación de dos números. ¿Qué números multiplicados te dan 6? Dos números que multiplicados dan 6. El 2 y el 3. El 2 y el 3, bien. Entonces yo en vez de escribir 6, lo escribo como 2 por 3. Y esto yo lo puedo hacer. Tengo permiso. ¿Por qué tengo permiso? Porque es lo mismo. 2 por 3 es 6. Como son lo mismo, yo lo puedo escribir como yo quiera. Bien, lo importante es que el resultado sea igual. ¿Tú das con esto, Sofía? Un poco, pero voy entendiendo.
Bien, ahora, claro, te estoy como guiando al respecto de esto. Es que igual mucho de lo que estamos haciendo hoy día es de la clase de ayer, ¿cierto? Y la clase de ayer no pudiste venir. Así que igual si la puedes revisar después en algún momento, porque mucho de esto tiene que ver con esa clase, la verdad. Pero bueno, entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo puedo factorizar lo que hicimos antes, ver el factor que se repite en los términos. Recuerda, estos son los términos, los que se están sumando. ¿Bien? Esos serían los términos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Encontrar el factor que se repite. ¿Cuál es el factor que está en ambos términos, Sofía? El 3. El 3. Cuando se repite un factor, la gracia de esto es que yo ese número lo puedo dejar afuera de un paréntesis. Lo estoy sacando de las sumas. Y dentro del paréntesis voy a dejar las cosas que no se repiten, incluyendo el signo que está en medio. O sea, sé que aquí en el paréntesis hay una suma, porque aquí hay una suma. Pero ¿quiénes se están sumando? Los que no se repiten. ¿Quiénes son los que no se repiten, Sofía, en esta operación que está acá? El 2 No solamente el 2 y el 1. y el El 1, 2n. el 2n, bien, porque el 2 va con el n, Sí. porque están en el mismo término. ¿Bien? Como están en el mismo término, aquí también quedan en el mismo término. Y el uno quedó ahí solo triste y abandonado. Entonces nos queda 3 por 2n más uno. Entonces hay dos factores aquí. ¿Cuáles son los factores, Sofía, de esta expresión que está acá? Recuerda, los factores son los números que se están multiplicando. ¿Cuáles son los números que están multiplicando acá? El 3 Y y el 2 y el 2n más 1. bien, así como lo dijiste, está perfecto, pero quiero hacer esa corrección porque quizás lo dijiste solamente por dejarlo junto, pero quizás también lo entendiste, pero el tema es que es todo el paréntesis junto, no es solamente el 2n y también el uno, sino que es todo el paréntesis juntos. Todo esto es un factor, uno solo, y este es el otro factor, ¿bien? Están separados, el paréntesis los junta, ¿bien? Entonces está separado del 3. Son dos factores. Los factores, Sofía, también son divisores. Y aquí me están preguntando por quién es divisible. Divisores significa que lo dividen exacto, que no sobra nada. Y cuando me preguntan si algo es divisible, me están preguntando si que lo puede dividir sin que sobre nada, si lo puede dividir exacto. Entonces, según esto, los factores son los números que lo pueden dividir exacto. ¿Cuál sabemos que siempre lo puede dividir exacto gracias a esto, Sofía? El 3. El 3, porque tienes de factor el 3. Si un número tiene de factor el 3, puede ser dividido por 3. ¿Y por qué no puede ser otro? Porque el n no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, este paréntesis que está acá, que va a ser el otro factor, no sabemos cuánto es. Entonces, va a depender. ¿De qué depende? Del valor de n. Y como depende, no es siempre. Y nosotros queremos algo que siempre sea. Este 3 no cambia, es solamente un 3. El n va a ir cambiando porque depende del número que coloquemos, depende de los impares que escogemos. Y va a depender, depende, no es siempre, ¿ya? Casi siempre, la mayoría del tiempo, nada de eso en matemática es siempre. En matemática siempre es siempre, todo el tiempo, cada uno de los casos. No algunos, no la mayoría, no casi todos, no, todos los casos, ¿bien? No es como el lenguaje coloquial. Entonces, como n depende, no sabemos cuál es el otro factor, va a depender del valor de n, queremos el que siempre lo divide y el que siempre lo divide es el 3. No hay ningún otro porque además el 3 es un número primo que no puede ser factorizado. Bien, ahí está entonces el ejercicio 2. ¿Esto es un ejercicio que puede pasar en M1? Sí, puede estar en M1, pero sería la pregunta difícil de M1. Ahora, siempre hay una pregunta difícil en M1 en el eje de números. Siempre. No es a veces, sino que siempre hay una pregunta que tiene que ver con esto. Esto no tiene que ver con operaciones. Alguien puede pensar que estamos haciendo operaciones súper difíciles, pero no. Sumamos 2 más 2 más 2, que nos dio 6, y después factorizamos un 3 porque 6 es 2 por 3 y el 3 se repetía. Lo sacamos. Eso no es una operación difícil. O sea, algo que yo espero que de aquí a fin de año manejen completamente. Que no sea algo difícil de ver. El tema es que lo difícil es hacer el análisis, es saber que tengo que hacer esto. Ahora, yo aquí se lo estoy explicando porque esto se hace comúnmente. La mayoría del tiempo se hacen en los ejercicios cuando les preguntan un divisor o les preguntan un factor, ustedes tienen que hacer este trabajo.
de factorizar el término común. Bien, eh, bien, veamos el ejercicio 3. ¿Cuántos divisores en los naturales tiene el 12? Martina, ¿cuáles son los números naturales? Porque aquí cuando dice en los naturales, se refiere a que tiene que ser un número natural. ¿Cuáles son los números naturales, Martina? Los naturales, espera. Los naturales son el 1, el 2, el 3 hasta el infinito. Bien, perfecto. Entonces empezamos desde el 1 en adelante. La gracia es Ujú. que no estamos contando el cero ni los negativos. Muy bien. Sí. Entonces me están preguntando cuántos divisores. ¿Qué son los divisores, Martina? Los que dividen al 12. Los que dividen al 12 exacto. ¿Me podrías decir qué números dividen al 12? El 3, el 6. El 3, el 6, pero aquí queremos todos. Ujú. ¿Cuál más falta? Em, el 2. ¿El 2? ¿Falta alguno más? Ay, Recuerda que van en parejas, por el ejemplo. 4. Bien. Lo que iba a decir es que, por ejemplo, 2 por 6 es 12. Por lo tanto, el 2 y el 6 dividen al 12. El 3 y el 4 multiplicados dan 12, por eso ambos los dividen. ¿Aquí tenemos Sí. todos? ¿Te jugarías ¿Están porque es todas la las D? alternativas? No. ¿Cómo? ¿Te jugarías porque la alternativa es la D? Es que no sé, en el control yo le puse el 6 ¿Por qué el 6? porque dividía el 12. Bien, el 12 también divide al 12. 12 dividido en 12 da 1, da exacto. Es un Sí. divisor. ¿Cuál otro número divide exacto al 12? El 1. El 1. El 1 cabe 12 veces en el 12. Entonces, siempre en los divisores va a estar el 1 y el mismo número que estamos dividiendo. Siempre. ¿Bien? Entonces, son 6 números. Ahí están los divisores del 12. Ah, entonces Vamos lo a... tengo bueno. Está bien. Muy bien. Vamos al siguiente. Ejercicio 4. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 24, 32 y 36? Ok, el mínimo común múltiplo yo le estaba diciendo en la clase pasada de M2 que es tomar el número más grande e ir multiplicándolo y ver si los otros caben. Pero para este ejercicio es más o menos una lata. Yo voy a explicar cómo lo voy a sacar de dos formas, ¿bien? Voy a ocupar una forma que les voy a explicar ahora y también lo voy a hacer como la clase de ayer. La gracia de hacerlo como la clase de ayer es que voy a poder matar dos pájaros de un tiro, el ejercicio 4 y 5 al mismo tiempo. Bien, pero le voy a explicar también una forma alternativa de hacer esto. Por ejemplo, si quiero sacar el mínimo común múltiplo, yo voy a colocar en una tablita el 24, el 32 y el 36. Y lo que voy a hacer en el mínimo común múltiplo es dividir los números que están acá por el mismo número a todos. Bien, hasta que ya no pueda más. Por ejemplo, todos estos números son divisibles por 4. Ya no es necesario que empiece con el 2, pero podría empezar a probar con eso porque vimos las reglas de la divisibilidad. Entonces, 24 dividido en 4 me da 6. El 4 cabe 6 veces en el 24. 32 dividido en 4, ¿cuánto da? 8. El 4 cabe 8 veces en el 32. 36 dividido en 4 me da 9 y quedo con este número que está acá. Ahora ya no los puedo dividir todos al mismo tiempo. ¿Qué hago en ese caso? Voy dividiendo los que pueda dividir al mismo tiempo. En este caso voy a dividir por 3 porque el 6 y el 9 pueden ser divididos por 3. ¿Bien? El 6 dividido en 3 me da 2. 8 dividido en 3 no se puede, entonces simplemente dejo el 8. Y 9 dividido en 3 me da 3. ¿Bien? Y ahí ya achiqué un poco los números. Después voy a seguir dividiendo lo que pueda dividir. Fíjense que puedo dividir el 2 y el 8 al mismo tiempo. ¿Por cuánto? Por 2. Así que los divido por 2. Este me queda como 1, este me queda como 4 y el 3 no lo puedo dividir por 2 porque el 2 no cabe exacto en el 3. Ahora me quedó el 1, el 4 y el 3. ¿Qué hago en este caso? Bueno, ya no puedo dividir ninguno más al mismo tiempo, así que voy dividiéndolos uno por uno. El 4 lo divido en 4 para que me dé 1.
y el 3 no lo puedo dividir por 4. Entonces el 3 lo divido en 3 para que me dé 1. Y así todos quedaron como 1. Y multiplico todos los números que quedaron por acá. Me va a quedar 4, 3, por 2, por 4, por 3. Y si ustedes hacen esa multiplicación, se resuelve el ejercicio. 4 por 3, 12. Me queda 12 y bueno, 12 por 2, por 4, por 3. Voy a resolver el 12 por 2, que es más fácil, 24, y me va a quedar 24 por 4, por 3. Y bueno, multiplico por 4. 4 por 4, 16. Reservo 1. 4 por 2, 8. Le sumo el 1 que está arriba, 9. Me quedan 96. Y ahora 96 por 3, 6 por 3, 18, reservo 1, 3 por 9, 27, más 1, 28. Y ahí está el mínimo común múltiplo hecho con esta tablita que está acá. Bien, esa es una forma de sacar el mínimo común múltiplo. Ahora, para sacar el máximo común divisor, el máximo común divisor, recuerden, es que es el número más grande que los divide a los tres. Es un divisor que tiene los tres números. La gracia entonces es que yo busco ese divisor que tiene los tres números, pero es el más grande que yo encuentre que tengan en común. Su divisor más grande en común. Tiene que dividirlo a los tres, ¿ya? No puede solamente dividir al 24 y al 36. Uno podría decir el 2, ya, pero también está el 4. El 4 también los divide a todos. ¿Habrá alguno más grande que el 4? ¿El 6? El 6, por ejemplo, no divide al 32. Al 24 sí cabe, en el 6 cabe, en el 24 cabe, en el 36, pero no en el 32. Entonces uno ahí tiene que preguntarse cuál número puede ser. Y también se puede utilizar esta misma tabla. ¿Cómo hacemos la tabla? Bueno, los mismos números. Colocamos 24, 32, 36 y empezamos a dividir hasta que ya no se pueda dividir ningún otro número al mismo tiempo. Tienen que poder dividirse todos al mismo tiempo. Entonces aquí divido por, lo voy a hacer un poco más largo para que se note la idea de esto. Lo divido primero por 2 porque veo que todos son números pares, por lo tanto lo puedo dividir por 2. Este me queda 12, este me queda 16 y este me queda 18. Y veo que de nuevo me quedaron todos pares, así que vuelvo a dividir por 2 y este me queda 6, este me queda 8 y este me queda 9. Y ahora ya no los puedo dividir todos al mismo tiempo porque el 6, el 8 y el 9 no pueden ser divididos al mismo tiempo. Si divido por 3, el 8 queda fuera. Si divido por 2, el 9 queda fuera. Entonces no se pueden dividir al mismo tiempo. Hasta aquí quedé. Entonces simplemente multiplico los dos números que están acá. Y me queda 2 por 2 y 2 por 2 es 4. Y ahí tengo el resultado del máximo común divisor. Aquí tenemos máximo común divisor y aquí tenemos mínimo común múltiplo. Bien. Entonces, aquí tenemos el múltiplo más pequeño que todos estos tenían en común y aquí tenemos el divisor más grande que estos números tenían entre sí. ¿Hay una forma alternativa? Sí, que tiene que ver con la clase de ayer. Veamos la forma alternativa. De todas formas, quiero aquí que me digan, ¿consultas, dudas de esta tabla? Recuerden, en el mínimo común múltiplo es hasta que me queden solamente unos y en el máximo común divisor hasta que ya no se puedan dividir al mismo tiempo. ¿Dudas? ¿Consultas con esto? Normalmente esto no lo van a ver en la PAES, ¿ok? En el sentido de que no van a tener que hacer mínimos común múltiplo y máximo común divisores tan grandes. ¿Bien? Entonces no va a ser casi nunca necesario que hagan esto. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque igual necesito que puedan factorizar, que utilicen las tablas para ciertas cosas, que sean un poco más rápidos los cálculos y sobre todo que puedan ver qué cosas tienen en común el 24, el 32 y el 36, sin que tengan que estar calculando tanto rato. ¿Bien? Es una de las cosas que yo creo que igual más o menos tienen que aprender. Ahora, esta técnica que voy a explicar ahora tiene que ver con la materia, tiene que ver con cosas de la PAES. Entonces, la siguiente es algo que yo sí ocuparía. La forma en que uno saca el mínimo común múltiplo, y esto lo estoy explicando porque en M2 esto sí podría llegar a ocurrir, lo que voy a explicar ahora, hay ejercicios parecidos en M2, eh, es la factorización prima, lo que vimos ayer. Ayer hicimos factorización prima. No sé si lo recuerdan, Jacob y Martina. Hicimos factorización prima. Les voy a explicar a Sofía, la gracia de la factorización prima es que yo tomo un número, por ejemplo el 24, y lo voy escribiendo como multiplicación de otros números. El 24 es 6 por 4. ¿Ven? 6 por 4 me da 24. Y yo lo sigo factorizando hasta que me queden números primos. El 6 es 3 por 2. Y el 4
es 2 por 2. Entonces ahora me quedaron puros números primos. No es necesario que ustedes se sepan todos los números primos, pero lo importante es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. ¿Bien? De hecho, con que se sepan estos, yo creo que estamos bien. 3, 2, 3, 5, 7. El 11 y el 13 ya no es un poco de querer hacer mucho, pero igual lo pueden saber porque el 11 está en las reglas de la divisibilidad que nosotros estuvimos viendo durante toda una clase. Así que son números que les tienen que hacer sentido, porque se saben las reglas de división de estos. Se saben la regla del 2, se saben la regla del 3, se sabe la regla del 5, la regla del 7 y la regla del 11. La del 13 no se la saben porque normalmente no se ocupan la PAES. Igual les coloqué algunos ejercicios para que lo encuentren por descarte, para que sepan usar el descarte. No para que calculen si es divisible por 13. Eso estaría mal. Lo que quieren es que aprendan a ocupar el descarte como alternativa. Así como, ok, como ese no lo sé hacer, voy a hacer los demás y por descarte voy a saber si es que ese es o no es. ¿Ven? Ok, entonces, aquí el 24 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 3. ¿Por qué? Porque hay 3 2. Entonces, por eso coloco el 3 aquí, en el número que está aquí arriba, porque son los 3 2 que me quedaron cuando factoricé. Y esto lo multiplico por 3 elevado a 1, porque hay un 3 acá. ¿Ven? Hay 3 2 y hay un 3. Y por eso coloco esos números arriba de eh, de estas cosas que están acá. Que significa que estoy multiplicando el 2 tres veces y el 3 una vez. Entonces ahí tengo la multiplicación de esos números que están acá. Ahora, con el 32, veamos. Sofía, quiero que hagamos factorización prima porque como no viniste ayer, necesito que podamos estar en la misma sintonía. 32, factoricémoslo. ¿Qué números multiplicados te dan 32, Sofía? El 4 ¿Por? y el 8. Bien, 4 por 8 nos da 32. Ahora vamos a separar los demás números. No vamos a parar hasta que solamente nos queden números primos. El 4 y el 8 no son números primos. Entonces los vamos a seguir factorizando. El 4, ¿cómo lo puedes escribir, Sofía? Eh, el 4 y el uno. ¿Cómo? ¿Perdón? El 4 y el uno. Ya, pero el uno no lo vamos a ocupar porque o si no te va a quedar 4 y uno. Y ojo, ni el 4 y el uno son números primos, que son los que están aquí arriba. Y el 4 lo vas a Ah, poder volver a factorizar como 4 por uno. Y este 4 de nuevo lo vas a poder factorizar como 4 por uno. Y este de nuevo como y 4 por así uno. sucesivamente. Y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, en realidad no me sirve el 4 por uno. Hay otros números que multiplicados te dan 4. 2 por 2. 2 por 2, bien. Y ahí, fíjate que estos ya son números primos porque es el 2 que está acá. El 8, ¿cómo podemos factorizarlo? ¿Qué números multiplicados te dan 8? El 2 y el 4. El 2 y el 4, bien. Entonces ahí tenemos el 2 y el 4. Este 2 ya es número primo. Nos falta el 4 que no es primo. Entonces hay que seguir factorizándolo. Volvemos a escribir los números que ya son primos, los que ya lo encontramos. Y ahora hay que factorizar el 4. ¿Cómo te va a quedar el 4? Igual que en delante, así 2 por 2. 2 por 2. Entonces estos los podemos agrupar con un 2 elevado a, que es la cantidad de 2 que encontramos. ¿Cuántos 2 encontramos? 5. Entonces 2 elevado a 5. El número de arriba me dice cuántos 2 encontramos, cuántos 2 se están multiplicando. Entonces, esa es la factorización prima de esto. No había ni 3, ni 5, ni 7, ni 11, solamente 2. Da lo mismo el camino que tú tomes, siempre llegas al mismo resultado. ¿Bien? Es una de las cosas importantes de este procedimiento. Entonces, veamos, Sofía, si es que se entendió, porque esto lo hicimos bastantes veces ayer con Martín y con Jacob. Entonces, para que lo practiques y lo tengas bien interiorizado, porque lo vamos a seguir utilizando durante estas clases. El 36. ¿Qué números multiplicados te dan 36, Sofía? El 6. ¿El 6 por quién? Por el 6. 6 por 6, bien. Sí. Estos números de acá, ¿son números primos?
Recuerda que estos son los números primos que tienes que saberte. Sí. ¿Es un número Ah, primo? no, porque no, No no, está, ¿cierto? Entonces nos saltamos el 6 de hecho. Entonces el 6 no es número primo. Hay que seguir factorizándolo. ¿Cómo va a quedar si lo seguimos factorizando? 2 por 3. ¿Ya? Y el otro 6 también hay que factorizarlo. Da lo mismo que sean iguales. Cada uno se tiene que seguir factorizando. ¿Y el otro va a quedar como? 2 por 3. Bien. Y ahora los juntamos, los agrupamos como acá y acá. ¿Cómo va a quedar? Quedaría. Ay, no, no, me perdí. Recuerda que Porque son vas dos viendo el números número que se diferentes. repite. El 2, por ejemplo. ¿Cuántas Ya. veces se repite el 2? 2. Entonces colocas un 2 aquí Sería arriba. elevado a 2. ¿Y el otro sería? 3 elevado a 2. Bien, perfecto. Ahí está. Entonces ahí están las factorizaciones primas de esto. ¿Se entiende un poco a dónde va la idea, Sofía? Sí, sí, un poco. Bien. Que Le me agre- pierdo en lo último. Ah, ya, ok. En el tema de agruparlos. Sí. Lo estamos juntando. En verdad, eso tiene que ver con potencias. Todavía no vemos potencias, así que todavía queda tiempo para explicar eso. Pero esto es como nuestro primer acercamiento. Lo estamos viendo como números primos. La gracia de esto, voy a borrar un poco esto que está acá. A ver, no tanto porque no memorizo tan bien. 2 a la 5, 2 a la 3 y 3 a la 1. A ver. El 24 era, bueno, tenemos 24, 32 y 36. Los voy a colocar acá. El 32 es 2 a la 5. El 36 es 2 a la 2 por 3 a la 2. Este de acá es 2 a la 3 porque hay un 8. Y ese 8 se multiplica por 3. Entonces un 3 a la 1. Ahí está. Bien. Entonces, esta es la factorización prima que hay, que nosotros encontramos. Con el tiempo esto se les va a hacer fácil porque yo los voy a torturar. No, mentira, les voy a enseñar a aprenderse estas cosas que están acá, que se llaman potencia de 2. Se las tienen que saber de memoria para la PAES. ¿Bien? No es tan terrible. La verdad es que quizás para ustedes puede ser terrible. Pero tienen que memorizarlo. Hay un juego que se llama... ¿Cómo es que se llama? 2048. No sé si lo han jugado. O 1024. Uno de esos dos nombres tiene. Pero es un juego donde, no sé, van bien, van como pasando niveles y va subiendo las potencias de dos. Memorízensela, ya es importante. Cuando se junten con su amigo a una fiesta en la noche, jueguen a quién se sabe más potencias de dos. Bien, ese va a ser su misión de aquí a fin de año. Saberse todas las potencias de dos que puedan saberse. Eh, la gracia de esto, para sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, alguien me puede decir, profesor, esto es súper lento porque hemos estado un montón de rato solamente factorizándolo. Es que con el tiempo esto se ocupa tanto para tantas cosas en M2 y en M1 que después va a ser como natural que ustedes lo puedan hacer. ¿Ven? Esa es la idea, que ustedes puedan ver la matemática así, agrupar números, descomponerlos en factores primos. Entonces la gracia es que el mínimo común múltiplo siempre toma el número que tenga el exponente más alto. ¿Ya? De cada uno, por ejemplo, de los tres, va a tomar el que tenga el exponente más alto. De los dos, va a tomar el que tenga el exponente más alto. Los exponentes son los numeritos que están arriba. Entonces, por ejemplo, de estos dos, ¿cuál es el que tiene el exponente más alto? ¿Quién está elevado al número más grande? El 32. El 32. O sea, tomamos el 2 a la 5. Entonces vamos a tomar el 2 a la 5, porque ese es el que es más grande. Y de los tres, ¿quién es el que tiene el exponente más grande? El mismo, el 32. No, no. ¿Por qué O sería el sea, 30? El 32 no tiene 3. Me refiero a estos números que están acá. Por ejemplo, aquí hay El 3 elevado a 2. el 3 elevado a 2. Me refiero a estos números, porque está el 3 elevado a 1 y el 3 elevado a 2. ¿Quién está elevado al número más grande? El 3 elevado a 2. Porque este número es más grande que el 1. El 2 es más grande que el 1. Esa es la idea. Vamos a tomar los que sean más grandes. Entonces aquí tomamos el 3 elevado a 2. Porque el 2 era más grande en los números que tenían 3. Y el 5 era el más grande en los
que tenían base 2. ¿Bien? Por eso tomamos el 2 elevado a 5 y por eso tomamos el 3 elevado a 2. ¿Dudas con eso? ¿Se entendió por qué tomé el 2 a la 5 y el 3 a la 2? ¿Cuál fue mi criterio? Sí, profe. Bien. Entonces la gracia es que esta multiplicación les da el mínimo común múltiplo. 2 a la 5 es 32 y 3 a la 2 es 9. Si ustedes lo multiplican les da 288. Es una forma de verlo. Y el mínimo común múltiplo toma los que tengan los exponentes más chicos, los más pequeños. Entonces, de los que están acá, ¿cuáles tienen los exponentes más pequeños? De base 2, ¿cuál es el exponente más pequeño? Martina, ¿cuál es el que tiene exponente más pequeño de los que tienen base 2, de los que son un 2 elevado a algo? El 36, 2 elevado a 2. Bien, entonces nos quedamos con ese. Y de los que tienen 3, ¿cuál es el que tiene el exponente más pequeño? Ojo, aquí cuando no hay ningún 3, uno dice que es 3 elevado a 0. Bien, porque no hay ningún 3. Ese cero dice que no hay ningún 3. Hay cero 3. Entonces Eh, sería el 32 que tiene Perfecto. el... El 3 elevado a 0. Bien. Y eso, y un número elevado a 0, eso se los voy a explicar más a detalle más adelante, es 1. Bien, no se preocupen que no hayan entendido por qué 3 elevado a 0 es 1, se los voy a explicar más adelante. La verdad es que la explicación no es tan buena porque la demostración es un poquito más complicada. Y el 2 elevado a 2 es 4. Y ahí multiplicamos 4 por 1 y nos da 4. Y ahí tenemos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. En el mínimo común múltiplo nos quedamos con los exponentes más grandes y en el máximo común divisor con los exponentes más chicos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y en ambos estamos utilizando finalmente la factorización prima. La gracia es que la factorización prima es súper usable en las matemáticas por distintas razones. Si alguien va a dar la prueba de M2, igual recuerden que también yo le invito a que si solamente van a dar M1, igual vengan a la nivelación de M2 porque les va a servir eh, les sirve porque cuando uno ve cosas más avanzadas, después las cosas que son más simples se ven como más simples. Uno se da cuenta de que, claro, ese no es el techo, hay cosas más complicadas. Entonces, lo que me están explicando aquí es la parte fácil. Pero para una persona que va a estudiar alguna ingeniería, que por eso está estudiando M2, estas cosas son muy, muy esenciales. Entonces, como esto también va a quedar grabado para cualquier persona que quiera la nivelación, estas cosas tiene que saberlas. Bien. Claro, creo que de aquí solamente Jacob puede ser que tenga el perfil matemático. Jacob, ¿tú qué es lo que querías estudiar? No, yo quiero estudiar medicina, pero Ah, igual quería darle a M2. igual es perfil matemático. Ojo que medicina tiene mucha matemática. De hecho, tiene cálculo. Entonces, estas cosas igual tienes que saberlas. Bueno, y además que en medicina, eh, yo, según yo, medicina es la carrera más difícil de todas las carreras. Hay gente que dice que todas las carreras tienen su dificultad. Yo estoy seguro que medicina es la más difícil de todas. Completamente seguro, que tiene de todo. Entonces, una carrera súper competitiva, sobre todo por eso, porque es muy competitiva. Siempre entran los mejores de los mejores. Entonces, ahí, Jacob, tienes que ponerle bastante empeño. Eh, no ser competitivo en el sentido malo, sino que en el sentido de tienes que apuntar alto siempre. Eh, Apuntar a ser como bueno en todas las cosas que vas a hacer. O sea, para ti, 800 puntos es bajo en todas las materias, en todas las asignaturas, de hecho. Sí, tengo que apuntar al cielo. Si tienes que apuntar, de hecho, tienes que apuntar a puntaje nacional. Eso tienes que hacerlo en todas las materias que vas a estudiar. Y para eso tienes que tener la mentalidad de puntaje nacional. Ojo, no te lo estoy diciendo para desmotivarte, de hecho, te lo estoy diciendo para lo contrario. El tema es que estás escogiendo como estilo de vida una de las carreras más difíciles de todas, que me parece genial, porque significa que tiene ambición. Y la ambición yo siempre la admiro, porque alguien que quiera hacer esas cosas difíciles tiene todo mi respeto. Ahí me gustan hacer las cosas difíciles, las cosas complicadas, como yo estudié ingeniería física por eso. Medicina me parece que es una de ellas. Entonces, hay todo mi respeto por eso, pero también tienes que estar en sintonía con eso. O sea, no te sirve solamente el talento. Yo imagino que igual si estás apuntando a medicina es porque algo te dice que tienes talento. ¿Bien? Yo sé que la gente que apunta para ese tipo de carrera tiene algo de decir como, yo puedo aprender cosas, las cosas no se me dificultan tanto. No sé si sea como tu caso, pero recuerda que Sí, no, sí, no solamente el talento es lo importante, sino que lo más importante es el esfuerzo. El talento se queda chico en algunas partes. Hay bastante gente talentosa que se queda ahí tirada por no fomentar también la parte del esfuerzo, que es más importante. De hecho,
si no te esfuerzas, va a haber mucha gente que tú mismo vas a ver que le costaba más superándote en algún momento. Porque pasa, ¿bien? Si es que no llevas también el esfuerzo al otro nivel, ¿bien? Así como puedes entender más cosas, también tienes que ser más estudioso que el resto. Eso si es que quieres medicina, ¿bien? Yo estoy hablando aquí para esa clase de carreras que son difíciles. Esa es la realidad. Y en eso también se los quería comentar. eh, Bueno, ustedes cojan carreras. Yo sé que tienen algunas carreras vistas. La mayoría de sus padres no les dicen estas cosas, ni los profesores, ni la gente que estudia las carreras. Todo el mundo pinta todo el mundo bonito, como que creer es poder y un montón de esas cosas. A mí me gusta ver el lado negativo, no porque quiero desmotivarlos, sino porque quiero que sean realistas. Realista no significa tirarlos para abajo, significa que asuman ciertas cosas que están tomando en su decisión. Su decisión tiene una componente positiva, que todo el mundo siempre se las cuenta. Todo el mundo siempre les cuenta que ser médico debe ser genial por el tema de, no sé, el dinero que van a ganar, el tema del tema social, que un respeto, salvan vidas, etcétera, etcétera. O la carrera que escojan. Bien, por ahí ustedes también, no sé, hay alguna carrera que les gusta porque les gusta la parte social o les gusta la parte de estar con las personas, o quizás no les gustan las personas, pero les interesa el área en específica, el conocimiento que hay de por medio, pero también hay cosas negativas de las cosas que escogen. Yo siempre, o sea, yo soy un creyente de que cuando ustedes escojan cualquier cosa, lo tienen que escoger sabiendo perfectamente todo lo negativo que tiene eso. Si ustedes ignoran la parte negativa, se van a llevar desagradables decepciones, ¿bien? O sorpresas, o malas sorpresas. Estudien la parte negativa. Nunca escojan algo solamente viendo lo positivo, porque es una mentira. Todas las cosas tienen positivo. Y si todo fuese positivo, todos escogeríamos todo. Entonces hay que ver las cosas negativas siempre para poder sopesar. Lo negativo que tiene es compensable con las cosas positivas. O sea, a mí me convence si coloco esto en una balanza, de verdad lo quiero. Porque quizás viendo solamente lo positivo, obviamente sí. Pero y viendo lo negativo, seguiré queriendo eso. Más que nada para que sus decisiones sean coherentes y sostenibles en el tiempo. La mayor parte de la gente se va en primer año de carrera y eso es lamentable porque están perdiendo un año de gratuidad si es que postulan a ello y eso no es bueno. Entonces, la gracia es que ustedes puedan escoger bien la carrera, pero viendo entonces los lados negativos. Que la mayoría de la gente, la deserción más grande es en primer año, no en segundo ni en tercero, en primer año donde la gente se va de la carrera. La mayoría escogen mal su primera carrera. ¿Ven? Hay como un 50% de deserción como a nivel nacional. Es mucha la gente que deserta en primer año de lo que está estudiando. Entonces, vean las partes, los lados negativos de las cosas que van a estudiar para que puedan escoger con mejor criterio. ¿Bien? No, no caigan en la mentira social de que todas las cosas son buenas o o, o que todo es posible con, no sé, con mucho esfuerzo. Dentro de eso hay mucha gente que estudió en algún momento cuando estuvo de moda eh, esto de prevención de riesgos. Fueron tantos los que estudiaron que sobrecargaron la oferta laboral, entonces ya no habían trabajo, habían estudiado mucho en vano. Entonces son ese tipo de cosas que tienen que darse cuenta. Hay campo laboral, cómo está el sueldo, la carrera tiene la malla que yo quiero, cómo son los profesores, la universidad, cómo es el ambiente y un montón de cosas más. Todas esas cosas tienen que evaluarlas. Todo lo positivo, pero también lo negativo. Ese es por lo menos lo que yo pretendo que tengan, para que después ustedes no se arrepientan ni le echen la culpa a otra persona, porque su decisión, eh, si es sesgada, o sea, si solamente está porque alguien les dijo todo lo bonito, pucha, es una decisión ficticia. También tienen que ver los puntos de vista malos y compensarlos. Todo en este mundo tiene algo bueno y algo malo. Bien, eh, ok, ese es el control que está acá, el control de operatoria. Hoy día la gracia es que podamos ver un poquito de el tema de eh, a ver, déjenme. Es que más o menos ya lo hemos visto, entonces no quiero ser tan redundante. Porque la verdad es que vamos súper bien en los contenidos, la verdad. Eh, a ver, en un pequeño instante. ¿Cómo estamos con la malla? Mm, Distributividad y factor común. Números primos de factorización prima. Vamos, creo que bastante bien, por decirlo así. Y con bastante bien me refiero a que vamos un poquito adelantados.
Ya, pero en fin, que a veces no sé, esto no me aguanto y sigo avanzando y avanzando. Bien, entonces, eh, quiero que vayamos viendo el tema de la factorización. Hasta el momento hemos visto dos tipos de factorizaciones, la factorización prima y la distributividad. Bien, distributividad y factorización prima. Entonces, recuerden que hay dos tipos de números, están los compuestos y los primos. Bien, la distributividad me dice lo siguiente. Si yo tengo un número que está multiplicando afuera de un paréntesis, por ejemplo así, eh, eso, yo puedo ingresar este número dentro del paréntesis multiplicando a cada uno de los términos. Recuerden que los términos son los números que se están sumando y restando. Aquí hay tres términos. De hecho, voy a hacer un ejemplo un poco más general para que se entienda inmediatamente. Voy a colocar aquí esto por 4 menos, voy a agregar más, 5 por 2. Bien. Entonces fíjense que cambié un poco las cosas en esto que estoy acá mostrando. A propósito, se está viendo la pizarra, ¿no? Se está viendo los cuadritos y todas esas cosas. Sí, Bien. Entonces, lo que estaba diciendo es que aquí hay tres términos. Recuerden que los términos son las cosas que se están sumando y restando. La multiplicación genera un paréntesis que no se escribe, pero que se asume que está ahí. Por lo tanto, todo ese paréntesis es un mismo número. Es solamente un término. Entonces, la gracia de esto es que este número que está aquí afuera va a ir multiplicando a cada uno de los términos que están acá. Eso es la distributividad. Me dice que todos los números que están fuera de un paréntesis multiplican a los que están dentro del otro paréntesis. Entonces va a pasar lo siguiente. Va a pasar que nos va a quedar 3 por 5 menos 3 por ese paréntesis que está acá, por 2 por 4. Bien, más, porque está el más aquí, el 3 multiplicando a ese paréntesis, que es el 5 por 2. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? En las multiplicaciones que quedaron acá, no es necesario el paréntesis, porque da lo mismo el orden de los factores, el producto va a ser el mismo resultado. Entonces aquí puedo resolver esta cantidad de multiplicaciones en el orden en que yo quiera, el resultado va a ser lo mismo. Si yo primero hago 2 por 4, eso me da 8, y después lo multiplico por 3, me da 24. Pero si primero hago 2 por 3, eso me da 6, y 6 por 4 me da 24 de nuevo. Entonces da lo mismo el orden en que yo tome las decisiones de multiplicar. Si solamente hay multiplicaciones, ojo con eso que estoy diciendo, si solo hay multiplicaciones, el orden de las multiplicaciones no altera el producto, no altera el resultado. Pero la gran gracia que yo quiero que ustedes vean en esto, eso es solamente para acotar un detalle, es que ese 3 se distribuyó en cada uno de los términos, quedó multiplicando a cada término, solamente una vez, pero a cada término lo está multiplicando una vez. Entonces, ¿qué es lo que nos queda con esto? Nos va a quedar, bueno, 3 por 5, 15, menos, esto nos va a quedar 24, ya dije el resultado de ese, y este es 5 por 2, 10, y 10 por 3, 30. Entonces ahí tengo el resultado de cada uno de estos términos, ¿bien? Ahí está el resultado de este, el resultado de este de acá, y el resultado de este de acá, ¿bien? Ok, alguien me puede decir, pero profesor, ¿no será mejor y más fácil hacer el paréntesis antes? Sí, puede ser mejor hacer el paréntesis antes. Lo que pasa es que a veces pueden haber letras. Y como pueden haber letras, las cosas que tienen letras diferentes no se pueden sumar y restar. Y por mucho que estén en el paréntesis, no se va a poder hacer nada. Por ejemplo, si yo tengo 3 por n más p, por ejemplo. Aquí n y p no se pueden sumar. Entonces el 3 tiene que multiplicarlos desde afuera. Entonces nos va a quedar 3 por n más 3 por p. Y ahí estaría la respuesta de eso. Eso sería una forma de escribirlo. Y no solo lo que hemos visto es al revés, devolvernos. Devolvernos, en este caso, sería factorizar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que era factorizar? ¿Alguien me puede decir qué es lo que es factorizar? reducir los términos. No es reducirlos, pero va por ahí. Quedan más bonitos, eso es cierto. Es transformar la operación a una qué, a una operación. ¿A qué operación?
a una multiplicación. Bien. Entonces, factorizar es transformar esto que era una suma a esto que es una multiplicación, porque aquí hay una multiplicación. Esa es la gracia. Paso desde una suma o una resta a una multiplicación, o desde un número cualquiera a una multiplicación. Cuando yo factorizo el 12, me queda 6 por 2, por ejemplo. ¿Qué pasó? Este número lo pasé ahora a una multiplicación. Eso es factorizar. Cuando yo les hablo de factorizar, es transformar las cosas a una multiplicación. ¿Bien? Entonces, anoten eso, factorizar es transformar. Esto también es importante en M1, muy importante, es transformar a multiplicación. ¿Bien? Factorizar es transformar a multiplicación. Ok, y la distributividad es una forma de factorizar. ¿Cómo es esa factorización? Si se repite un número en cada término, ustedes pueden factorizar. Esa es la idea de la factorización. Entonces, si yo tengo lo siguiente, vamos a colocar aquí, bien, esto. Factoricen esto que está acá. Aquí les voy a dar una pista. Las letras no se repiten, por lo tanto las letras se van a quedar. La gracia de esto es que ustedes no solucionan lo que está aquí dentro, porque no se puede solucionar lo del paréntesis, porque son letras diferentes. Y las letras diferentes no se pueden sumar ni restar. ¿Bien? Eso después les voy a explicar qué es lo que se hace con esas cosas. Por ahora lo único que quiero es que factorizan utilizando la propiedad de la distributividad, haciendo lo que hemos estado haciendo durante esta clase, ver el factor que hay en común en cada término y sacarlo afuera del paréntesis. Pasar de esto que estaba acá a lo que está aquí arriba. ¿Bien? Porque aquí se repetía el 3. Ah, entonces saco el 3. Pero profesor, aquí no se repite nada. Pero es que el 12, el 6 y el 9 se pueden factorizar de por sí. ¿Bien? Intenten hacerlo y les doy un momento para que lo hagan y vemos cuál es la solución de eso. Bien, sí, esa es la respuesta. Bien, bien, Jacob. Ok, entonces veamos. Eh, bien, entonces, la gracia es que estos números los puedo ir descomponiendo uno por uno. Por ejemplo, el 12 lo puedo escribir como 4 por 3. Entonces, en vez de escribir 12, escribo 4 por 3. El x que está al lado lo mantengo. Recuerden que un número al lado de una letra es una multiplicación. No sabemos cuánto da. Hasta el momento no es importante, pero está ahí. Está multiplicándose. Y vamos también a hacer lo mismo que hicimos acá con el 12, con el 6 y con el 9. Entonces, aquí hay una resta. Por lo tanto, se mantiene esa resta. El 6, ¿cómo se puede factorizar? Martina.
2 por 3. Bien, 2 por 3. Y eso, bueno, mantenemos el P que está ahí. Y después tenemos que colocar la suma. Sofía, el 9, ¿cómo lo podemos factorizar? 3 por 3. 3 por 3, bien. Entonces, en vez de escribir 9, escribimos 3 por 3, H. Y ahora hay que buscar en cada término, recuerden, este es un término, este es otro término y este es otro término. ¿Por qué? Porque esos son los que se están sumando y restando. Porque aquí hay unos paréntesis, porque ahí solamente hay multiplicaciones. Como solamente hay multiplicaciones, esos números están juntos en realidad. Son una pura unidad. ¿Bien? O sea, en verdad no es que valgan uno, si es que alguien lo está tomando así, sino que en verdad hay que sacar el resultado de esas cosas. Y después, eso nos quedan como términos. Pero en estos términos se repite un número en cada uno. Daniel, ¿cuál es el factor que se repite en cada uno de los términos? Oh, tenía el micrófono prendido. Eh, ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Cuál es el factor que se repite en cada término? Fíjate, ¿En cuál es cuál? en este término y en este término. ¿Cuál es el factor que se repite? ¿La multiplicación? El paréntesis, sí. En cada uno de los paréntesis hay un número que se repite en cada uno de ellos, que está en El todos, 3, el 3, 3, 3. 3. ¿Bien? Eso, recuerda que el factor es lo que se está multiplicando. Entonces, el 3 que se está multiplicando dentro de estos se repite en todos ellos. Entonces, ese 3 lo podemos sacar y colocar en un paréntesis todos los que no se repiten. Aquí estaba el 4x menos el 2p, porque esos eran los que no se repetían. Y aquí normalmente viene una duda, porque dicen como, profesor, aquí usted sacó un 3. ¿Y qué pasa con el otro 3? Pero el 3 se repite, ¿no? ¿También lo saco? No. Solamente estamos sacando uno de cada uno, ¿ya? Si se hubiesen repetido dos en cada uno, podemos sacar el otro 3. Pero como no es así, solamente sacamos uno. Es como decir, como este sale y este sale. El otro se queda, ¿bien? Porque no se está repitiendo, no hay otro 3 en cada uno de los otros. Entonces, ese 3 que se quedó por h. Bien, y ahí está factorizado. Eso es factorizar por factor común. Bien, eso significa factor común. Factorización por factor común. Estas cosas van a Oiga, ser muy... profe, Dime. una consulta. Mire, es que pasa que ahora donde estoy estudiando están enseñando estas cosas de sacar porcentaje y yo no sé, y no sé si usted en una de esas clases podría explicar cómo sacar porcentaje. No sé, Sí, por ejemplo, estaban preguntando el 5% de 30 y no estoy seguro si estaba bien, pero a mí me dio que era como 3 así decirlo. el 5% de 30. El 5% de 30 es Tres. un número decimal. Es 0,6, si es que no me equivoco. A ver, no. Y se me fue mal, ¿no? Es 0, o sea, 1,5. Ahí está, 1,5. Es el 5%. Les voy a enseñar cómo se hace eso. La próxima semana vamos a empezar a ver números decimales. Bien. Ahí cuando empezamos a ver números decimales empiezan a aparecer los porcentajes, porque necesito primero enseñarles números decimales para poder calcular porcentaje. En los números decimales también les voy a enseñar fracciones, vamos a ver todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Igual normalmente ustedes no tienen que saberse todos los porcentajes. Vamos a hacer las divisiones y las multiplicaciones, pero hay algunos que son más notables, algunos que se ocupan todo el tiempo. El 5% es uno de ellos. Bien. Profe, igual no entendí sí bien porque ahora que recuerdo porque era como una prueba diagnóstica, pero no estaban como respuestas decimales, por así decirlo. Solamente habían respuestas con números enteros. Qué raro porque el 30 no tiene un 5% entero, tiene decimales. Mm, porque es dividirlo en 20, no tiene decimales, o sea, no tiene entero. Si hubiese sido el 30, el 5% de 300, puede que O se era haya diez sido por entero. ciento creo, no, no, creo que era 10%, el 10% era 3 Sí, 3 3. el diez por Ahí ciento sí, de pues. 30 es 3, sí, sí. Ah, entonces sí, sí lo saqué bien. Bien. Sí, Ah, En eso ya, la es. página gracias. aparecen ejercicios así que dicen cuál es el 20% del 20 del por ciento y así como de 200 una cosa así. Sí, Como de que no hecho, aparecen así números decimales. son seis ejercicios los que salen en la PAES de porcentaje. Seis, un montón. Es un décimo de la prueba de porcentaje, solamente de porcentaje. Por lo tanto, vamos a ver eso en la nivelación, porque va a ser importante.
les voy a enseñar a calcular el porcentaje y con respecto a un número, qué porcentaje es. Vamos bien con los tiempos, entonces yo creo que me puedo dar como ese tiempo de explicar porcentaje. Pero ojo, recuerden que esto es como paso a paso. No me puedo saltar los decimales y no me puedo saltar las fracciones. Para hacer porcentajes, necesito fracciones y decimales primero. Entonces, primero voy a enseñarles decimales, fracciones, y si no alcanza el tiempo, porcentajes. Bien, ese es como el ritmo para hacer esas cosas. Aunque debiésemos llegar a porcentajes, si yo ahora me estoy como colocando el pie en el acelerador, o sea, en el freno, para no avanzar tan rápido, pero podríamos eventualmente llegar a eso. Bien, va a depender un poco de el ensayo de diagnóstico que les voy a hacer. Ya el fin de semana se los subo y ahí quiero ver cómo están sus puntajes. Más que ver sus puntajes, quiero ver cómo están con las preguntas que sí podemos contestar, con las que ya hemos visto. Bien, no me interesa tanto si sacaron 600, 700 puntos, pueden haber sacado 400 puntos, pero porque le acertaron a las 10 preguntas que tienen que ver con la materia de nosotros y el resto las fallaron todas. Si eso pasa, ok, van bien, porque no es importante el puntaje absoluto, es importante que también vamos en lo que hemos visto. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, hoy, y también usted estaba diciendo de que los que puedan tener la prueba de invierno, ¿qué pasa con los que, digamos, no podemos, lo dejamos así, ¿no? Sí, no, o sea, no se puede. Igual, mientras esté a ver, cuando estemos en la época de la prueba de invierno, yo voy a tomar esa semana como semana de receso, para que la gente que tenga que dar la prueba de invierno la dé con calma, ¿cierto? No llegar aquí a las clases después de dar una prueba de estar 5 horas dando prueba. Entonces, esa es la idea, de que tengan como ese descanso. Entonces, en ese tiempo, en esa semana que va a pasar eso, lo que yo pretendo es a los que no estén dando la prueba de invierno, porque todavía están en el colegio o no la dieron básicamente, es subirles el ensayo. O sea, subirle el mismo ensayo que ellos tienen que resolver, los que dieron la prueba de invierno, y que lo resolvamos acá en clase, ¿no? Como para que estemos atentos a eso también. Pero podría así como ese día que ya, porque siempre creo que empieza como por lenguaje, así ya cuando el otro día voy a hacer la prueba de matemáticas podría hacer un pequeñito, así como repaso rápido, así porque como ¿Tú que dices como el se día previo? tiende a olvidar. Sí, Sí, puedo hacerlo. No hay problema así para en solamente hacerlo. los que vayan a dar la prueba de invierno. Sí, sí. De hecho, sí. O sea, normalmente no me gusta hacerlo más que nada por no presionar a los estudiantes, pero si lo quieren y eso los calma, lo puedo hacer, sin problema. Bien, yo no tengo problema, la verdad. O sea, yo de Profe, ¿usted hecho, también va a dar la prueba? no, la verdad es que sí podría darla. Mm, sí, sería buena idea. Ah, voy a dar la de verano, la de invierno no, más que nada por dinero. No tengo, en este momento instante, no sé si quiero gastar la plata de la prueba. Si hubiese más tiempo para poder inscribirme, me inscribiría a la de invierno, pero voy a estar atento a cuando salga, porque la suben esa misma semana, la suben como con 2 días de desfase y ahí les subo las correcciones a quienes tengan dudas. Ahora, durante esa semana no les voy a dar la corrección a nadie de la prueba, porque eso los va a colocar más nerviosos. Ya, lo importante es que sepan que no tienen que saber sus resultados hasta que se los dé el DEMRE. ¿Ya? Te iba a decir que hiciera eso. No, o sea, durante la semana no. Después de que terminen las pruebas, así como el jueves terminan las pruebas, porque es de lunes a jueves. El jueves terminan las pruebas, el viernes les puedo empezar a subir los resultados de la M1, de la M2 y de ciencias. Ahí sí. Pero antes de eso, no, porque si por ejemplo les fue mal, van a quedar con esa, me fue mal, me fue mal, me fue mal y van a terminar en la prueba que tienen que hacer, no responderla bien. Eso les pasa a muchos estudiantes, se desaniman por una prueba. Es mejor que queden con la incertidumbre. No sé si tan bueno, pero es lo que tendrían que acostumbrarse, básicamente. Bien, denme un momento que voy a subir el control de M2. Lo tengo por acá. Y le vamos a subir también la tarea. Está en el Classroom, pero en la parte de M2. ¿Ven? Control M2 para que empiecen a hacerlo. ¿Me confirman de que están viendo, o sea, que vieron el control, de que lo tienen?
Ya está ahí. Ya, perfecto. Intenten hacerlo. No, no se torturen si es que lo encuentran muy difícil. Inténtenlo, pero es más que nada para ir cultivando la creatividad, porque son cosas que hemos visto, pero que igual hay que ser creativo para verlas. Con el tiempo lo van a poder lograr. Voy a repetir varias veces las preguntas, así que no se desanimen si está muy difícil este que está acá. Comienzan.